Cuando son las 6:02 recibimos a Valentina Nieto porque la justicia determinó una condena de 6 años de presidio efectivo para Eduardo Macaya, padre del senador y presidente de la UDI, y Valentina Nieto tiene todos los detalles. Lo primero que te voy a preguntar, Valentina, él tenía hasta las 5 de la tarde para entregarse a Gendarmería. ¿Lo hizo? Ya lo hizo. Ya lo hizo. De hecho, vimos ahí en las imágenes en titulares un video del ingreso de Eduardo Macaya a el recinto carcelario en Rancagua. De hecho, se pusieron los camarógrafos sobre el automóvil en el cual él se trasladaba y él intentó ocultarse. Ahí está, precisamente ese video en el cual él iba ingresando con bolsos, con bolsas, con frazadas, con distintas ropas, ¿no?, que nos imaginamos va a tener mientras cumple esta prisión preventiva que dictaminó el tribunal en su contra, mientras es ejecutoriada la sentencia. Parte de lo que señaló el tribunal es que había peligro de fuga y que por eso había la necesidad de que él cumpliera esta medida cautelar mientras se ejecutoria la sentencia como tal. Ahora, todo esto... Bueno, vamos por el principio. Sí. 6 años de prisión efectiva fue la sentencia que dictó el tribunal. Así es. Los querellantes pedían el doble. Así es. Para, tú decías, 4 delitos, pero finalmente, y ahí se me generó una confusión, porque cuando se leyó el veredicto, se decía que se habían acogido 2 ya, y se había rechazado 2. Puede generar confusión, pero lo que sucede es lo siguiente. Son 4 hechos. En cada hecho hay más de un delito. Ah, perfecto, ya. Y lo que pasó en este caso es que de los 4 hechos se constatan 2 y en esos 2 delitos, 2 hechos, hay 2 delitos en cada hecho. Por lo tanto, son 4 delitos en total por los cuales él es condenado y se absuelve de otros 3 que están contenidos en otros 2 hechos por los cuales se le estaba acusando a Eduardo Macaya Centilli por abuso sexual en contra de menores de 14 años. Una situación bastante compleja, de hecho se ha ido sabiendo conforme también han pasado los días, aparte de los detalles de cómo fue la denuncia. Recuerdas que conversamos en algún minuto incluso de un registro en video que fue crucial para que se pudiese también mostrar que era culpable de estos abusos sexuales. Una de las víctimas decide grabar este video con la finalidad de demostrar lo que estaba pasando y evitar que le siguiera también ocurriendo a otras víctimas. Es bastante que se daba además en un entorno familiar. Esa es la situación más compleja, ¿no? Que con la finalidad de que en este entorno no siguiera sucediendo este abuso sexual que, según lo que se relata también en un reportaje que de hecho preparó el medio La Tercera, era conocido dentro de la familia. De hecho, una de las personas que conforma el grupo Macaya Centilli había señalado que ella también había sido víctima, incluso ella ya era adulta, y se sorprende mucho cuando ve este registro en video que estaba denunciando una de las menores de edad que ahora se convirtieron en denunciantes de Eduardo Macaya y que ahora también lo tienen cumpliendo entonces esta condena de 6 años de presidio. Claro, víctimas que tenían aproximadamente 8 años al momento de cometerse el delito. Por lo tanto, para el abogado querellante en esta causa no se explica por qué fueron 6 años solamente. Es parte de también lo que él decía que era una pena baja, ¿no? Ellos esperaban mucho más. De hecho, la parte querellante no pedía 12, como dijo la fiscalía, sino que pedía 17 años. Iban incluso más allá por la reiteración del delito, por la gravedad del delito del cual estamos hablando. También hay otro punto importante, Mati, y es que a Eduardo Macaya se le considera también este carácter de reiterado. Él no lo comete una sola vez. De hecho, en estos hechos que yo te explicaba, él comete estos ilícitos más de una vez en un mismo día o en un mismo mes. Por lo tanto, eso fue también lo que esgrimió la parte querellante de la gravedad de lo que estamos hablando, sobre todo cuando se habla de menores de edad. Te invito a que pasemos a revisar parte de lo que dijo la magistrada explicando el por qué se toma la decisión de estos 6 años, algo que dejó quizás con un gusto amargo también a la parte querellante y también a la fiscalía, porque es la mitad de los años que se había solicitado para el padre del senador Javier Macaya. Escuchemos. Imponiendo al acusado una pena única por considerarse la reiteración de los delitos a la luz de lo que establece el artículo 74, inciso 3 del Código Penal. Por estos motivos, sumado a la valoración de toda la prueba
que fue incorporada durante las diversas sesiones que culminaron con el juicio, es que se resolvió por el tribunal respecto a los 4 delitos por los que fue condenado en relación a 2 niñas, como ya señalé, lo siguiente: condenar a Eduardo Macaya Centilli a la pena privativa de libertad única de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo. Bueno, ahí escuchábamos, Mati, parte de lo que señalaba la magistrada Marisol López del Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando. Otro punto importante es que Eduardo Macaya había pedido cumplir su condena en libertad, ¿no? Pero debido a la gravedad del delito y también a que se consideraron algunos agravantes. De hecho, él había señalado, su parte defensora, que él había prestado colaboración durante la investigación. Sin embargo, en el fallo que da la justicia se señala que eso no se considera. Lo que sí se considera es que tenía irreprochable conducta anterior, pero debido a la reiteración, nuevamente, a la gravedad y a la cantidad de víctimas, se toma la decisión de que él cumpla de manera efectiva esta condena. Hoy hablaba también la Fiscalía a propósito de este punto, Fiscalía que no estuvo presencial, tampoco lo estuvo Eduardo Macaya porque él está cumpliendo, o estaba más bien antes de entregarse en el recinto penitenciario de Rancagua, un arresto domiciliario total. De hecho, él estaba conectado vía Zoom cuando ocurre esto, algo que generó una suerte de críticas también porque decían que había también un trato diferente, ¿no? Que quizás él debió haber concurrido de manera presencial a escuchar esta sentencia para ser trasladado inmediatamente a Gendarmería, al centro penitenciario, pero se le da este plazo de las 5 de la tarde para que entonces él concurra de manera voluntaria, llega ahí como vemos en imágenes y comienza entonces a cumplir esta prisión preventiva. Escuchemos parte de lo que dijo la Fiscalía, también lo que señaló el abogado querellante en este caso. El día de hoy, el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando comunicó la sentencia de 6 años de presidio efectivo, es decir, con cumplimiento en la cárcel, del ahora condenado Eduardo Macaya por 4 delitos de abuso sexual respecto de 2 menores de edad. Una vez comunicado, hemos conseguido que se decrete la prisión preventiva en contra del imputado por los argumentos que hemos esgrimido y además hemos solicitado y fue decretada una orden de detención para asegurar la ejecución de esa prisión preventiva. La pena es baja, tenemos ahí un problema de la ley que da esta facultad discrecional a los jueces, se le rechazaron todas las atenuantes, ellos salvo el que no tiene condena anterior, y la defensa también pretendió una atenuante de colaboración en el juicio, lo que se rechazó. Lo que sí tenemos que destacar que al ser una pena que supera los 5 años, es una pena que en términos legales se denomina pena de crimen, no tiene ningún beneficio, por lo tanto es de cumplimiento efectivo. Tenemos que esperar que se agoten los recursos. El recurso que procede es un recurso que la defensa podría intentar, que es de nulidad. ¿Podrían interponer un recurso de nulidad? Tenemos que evaluarlo. Bueno, Mati, aquí hay un punto importante, porque yo te mencionaba que la sentencia no está ejecutoriada y eso se concreta en un plazo de 10 días. En ese plazo, lo que puede pasar es que la defensa presenta un recurso de nulidad para, como dice su nombre, anular finalmente el resultado de este juicio. Y eso es lo que podría pasar en los próximos días mientras él está en prisión preventiva. De hecho, el tribunal decreta esta medida cautelar aludiendo que en ese tiempo que se tiene, estos 10 días, hay un peligro de fuga y que por eso es necesario que él esté privado de libertad antes de que se cumpla ese plazo y él comience a cumplir estos 6 años. 6 años que también hay que considerar se le va a descontar un año aproximadamente porque él estuvo también bajo medidas cautelares mientras estuvo la investigación y el juicio oral. Aproximadamente un año. Recordemos que él estuvo con prisión preventiva en un inicio, después se le da la oportunidad de pagar una caución. 150 millones de pesos. 150 millones de pesos que él paga luego que la Corte de Apelaciones le dé esta oportunidad, ¿no?, a su defensa luego de la apelación. Y él comienza a cumplir un arresto domiciliario total que cumplía hasta el día de hoy antes de que se
de esta sentencia. Escuchemos parte de lo que señaló la unidad de víctimas de abuso sexual o de delitos sexuales, más bien de la Fiscalía Nacional, a propósito de esto, que también fue bien categórico respecto a el compromiso que tiene también el Ministerio Público en investigar este tipo de delitos, y lo que señaló antes de la sentencia la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que no quiso profundizar respecto a la decisión que toma el Poder Judicial, entendiendo que son poderes del Estado separados, pero de todas maneras decía, hay un poder o un organismo estatal que se pone del lado de las víctimas y que debe siempre escuchar el testimonio de las personas que son víctimas de este tipo de situaciones. Escuchemos parte de lo que señalaron. Las víctimas que han sufrido delitos sexuales como niños, niñas y adolescentes desde el 2019 en adelante no tienen plazo de prescripción, tienen derecho al tiempo, que en el caso de las víctimas de previas a la ley de imprescriptibilidad corren otros plazos, pero que existe una institucionalidad que está dedicada a proteger a las víctimas, todas las acciones que tengan que ver con terminar la impunidad en el abuso sexual infantil, con apoyar a las denunciantes y con no ejercer presiones indebidas a partir de la visibilidad en ningún sentido, pero siempre desde el lado de las víctimas. El resultado judicial dado a conocer el día de hoy destaca el serio trabajo realizado por la Fiscalía Regional de O'Higgins en este caso en concreto. Asimismo, queremos enfatizar y destacar el compromiso de la Fiscalía de Chile en todos los casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Desde la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y de Explotación Sexual de la Fiscalía Nacional, continuaremos dando apoyo a estos casos y procurando un correcto acceso a justicia de estas víctimas. Bueno, Mati, ya escuchábamos entonces las palabras de la ministra de la Mujer, también de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía, en un fallo que decían los querellantes marca también un precedente, ¿no? Rompe la lógica de la impunidad, decían, pero que de todas maneras consideran bajo, entendiendo que es la mitad de lo que solicitaba la Fiscalía. Ahora, recurrir de nulidad para la defensa de Eduardo Macaya es un riesgo, porque si los querellantes consideran que esta pena es baja, podrían pedir en un nuevo juicio una pena más alta. Sí, y es un riesgo que pueden correr. Incluso lo que decían los querellantes es que esperan también que otras instancias, como por ejemplo la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, si es que esto sigue escalando, estén a la altura también del juicio, más allá de, claro, que puedan acceder a penas más altas si es que se vuelve a repetir este proceso, por un tema también de revictimizar a las víctimas, ¿no? De no hacerlas repetir todo porque el proceso. Es un delito, un delito gravísimo, que fue debidamente justificado, comprobado, y que es un delito del que las víctimas decían y acreditaron se venía repitiendo hacía muchos años. Así es, había harto tiempo en el que se estaba repitiendo, era una lógica al parecer que se sabía dentro de la familia y que incluso operaba una lógica de secretismo, ¿no? En donde se buscaba mantener al interior del núcleo familiar. Sin embargo, las víctimas tienen también la valentía y su grupo más cercano de denunciar esta situación, y vemos este desenlace en donde, claro, sienten que es una pena baja, pero que al menos se logra una condena de prisión efectiva con estos 6 años o 5 años aproximadamente, con este tiempo que yo te decía que se va a descontar, lo más probable, por el tiempo en el que estuvo con distintas medidas cautelares. ¿El abogado de las víctimas no va a recurrir de nulidad? Él, al parecer, sí lo haría. Está dentro de las alternativas que están barajando dentro de la defensa de Eduardo Macaya. Bien. Muchísimas gracias, Valentina. Ya sabemos y lo vimos ahí que se entregó tal como se había estipulado por el tribunal. A las 17 horas se entregó ahí a la cárcel de Rancagua. Rancagua. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Valentina.